Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un vídeo que, como vieron en el título, va a estar explosivo. Literalmente. Hoy vamos a hablar de la visita de Demet Özdemir a Italia y, más específicamente, de cómo esa visita ha generado una reacción en cadena, con críticas, controversias y, bueno, ya lo verán. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chismecito, quiero darles un fuerte abrazo a todos los que ya son parte de esta comunidad y a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Recuerden que aquí hablamos de telenovelas, actores, chismes del espectáculo y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si a ustedes también les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así se enteran de todo al instante. ¿Listos? Vamos allá. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una de las actrices turcas más populares del momento. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y más recientemente Ampara. Es una actriz talentosísima, guapísima, y con un montón de fans en todo el mundo. Su paso por Italia, por lo tanto, era algo que iba a generar muchísima expectación, ¿verdad? Y así fue. Demet visitó Italia concretamente para asistir a algunos eventos, participar en entrevistas y promocionar algunos de sus proyectos. Hasta ahí, todo normal. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas se pusieron interesantes cuando comenzaron a surgir críticas. ¿Y de quién? Pues principalmente de ciertos sectores de la prensa italiana, y también, lo que es más sorprendente, de algunos expertos en la farándula que se dedican a analizar la imagen y el comportamiento de los famosos. ¿Qué fue lo que tanto disgustó? Pues las críticas se centraron en varios aspectos. En primer lugar, se cuestionó su estilo, su forma de vestir. Al parecer, no cumplió con las expectativas de algunos que esperaban un look más, ¿cómo decirlo?, sofisticado o quizás simplemente más apegado a las tendencias italianas. Se la acusó de no estar a la altura del glamour que se espera en eventos como los que ella frecuentó. En segundo lugar, hubo críticas a su comportamiento en las entrevistas. Algunos comentaristas consideraron que Demet no fue lo suficientemente abierta o espontánea. Se esperaba, según ellos, que se mostrara más cercana al público, que compartiera más detalles de su vida personal y profesional. Para decirlo en plata, se esperaban más chismes. Y claro, cuando una estrella de la talla de Demet no les da lo que quieren, pues, las críticas se multiplican. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque estas críticas no se quedaron en un par de comentarios sueltos. Empezaron a circular por redes sociales, a ser comentadas en programas de televisión, en artículos de prensa. Se generó una especie de efecto bola de nieve, donde cada vez más gente se sumaba a la conversación, a favor y en contra, por supuesto. Asterisco asterisco el escenario italiano, un terreno de juego exigente asterisco asterisco. Italia, con su rica historia en moda, arte y cultura, es un escenario donde las celebridades son observadas y analizadas con lupa. La industria del entretenimiento italiana tiene sus propias reglas y expectativas, y a menudo, los extranjeros que la visitan deben adaptarse a ellas. La exigencia del glamour italiano es bien conocida. Se espera que las celebridades, especialmente las que asisten a eventos importantes, luzcan impecables, con atuendos a la moda y una actitud que irradie sofisticación. Demet Özdemir, proveniente de Turquía, una cultura con sus propias normas de moda y comportamiento en los medios, se encontró de repente en este terreno de juego exigente. Aunque la moda turca tiene una fuerte influencia europea, también tiene sus propias particularidades y tendencias. Es posible que el estilo de Demet, que es muy popular en Turquía, no haya encajado perfectamente con las expectativas de la prensa y los expertos de moda italianos. Asterisco asterisco análisis de las críticas, justas o exageradas, asterisco asterisco. Las críticas al estilo de Demet se centraron principalmente en su elección de vestuario. Algunos medios la acusaron de ser demasiado simple o poco original, sugiriendo que sus outfits no eran lo suficientemente llamativos o elegantes para los eventos a los que asistía. Se esperaba que ella se adaptara a las tendencias de moda italianas, que son conocidas por su sofisticación y atención al detalle. Sin embargo, es importante considerar que la moda es subjetiva y lo que una persona considera glamoroso puede ser diferente para otra. Además, el estilo personal de cada individuo es único.
Quizás Demet simplemente no se sentía cómoda con el estilo italiano o prefería un enfoque más relajado y fiel a su propia identidad. En cuanto a las críticas a su comportamiento en las entrevistas, se le reprochó su falta de apertura y espontaneidad. Se esperaba que compartiera más detalles de su vida personal, que fuera más accesible, y que revelara información jugosa sobre su carrera y sus relaciones. Pero es importante recordar que cada persona tiene su propia personalidad y su propio nivel de comodidad al hablar de su vida privada. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Además, la barrera del idioma podría haber dificultado la comunicación y haber hecho que Demet pareciera más reservada de lo que realmente es. *** El factor cultural, un choque de expectativas ***. El choque cultural es un factor importante a considerar en este caso. Turquía e Italia son dos países con culturas muy diferentes, especialmente en lo que respecta a la industria del entretenimiento y la relación entre las celebridades y los medios. En Turquía, los actores y actrices suelen tener una relación más cercana con sus fans y con los medios. Es común que compartan más detalles de su vida personal y que interactúen más activamente en las redes sociales. Sin embargo, esto no significa que sean menos cuidadosos con su imagen o que no tengan derecho a su privacidad. En Italia, la relación entre las celebridades y los medios puede ser más formal y protocolaria. La prensa y los expertos en farándula suelen tener expectativas muy específicas sobre cómo deben comportarse las celebridades. Se espera que sean elegantes, sofisticadas, amables y accesibles, pero también que mantengan cierta distancia y misterio. Demet, al provenir de Turquía, podría haber estado acostumbrada a una dinámica diferente. Es posible que su estilo de comunicación, su forma de vestir y su actitud en las entrevistas no hayan encajado perfectamente con las expectativas de la prensa italiana. *** La envidia, un ingrediente indispensable en el mundo del espectáculo ***. No podemos ignorar el factor envidia. En el mundo del espectáculo, es común que se critique a quienes tienen éxito. La envidia puede manifestarse de muchas formas, desde comentarios malintencionados hasta críticas destructivas. Demet Özdemir es una actriz joven, talentosa y guapa, con una enorme legión de fans en todo el mundo. Su éxito es innegable. Esto inevitablemente genera envidia en algunos sectores de la industria. Las críticas a su estilo, a su comportamiento y a su falta de apertura podrían haber sido, en parte, un reflejo de la envidia que genera su éxito. Es más fácil destrozar a alguien que tiene éxito que hacerlo parecer menos perfecto, para que el público se identifique más con ella. *** La respuesta de Demet, elegancia y profesionalismo ***. A pesar de las críticas, Demet Özdemir respondió con elegancia y profesionalismo. No se enfrascó en polémicas ni respondió a los ataques. Siguió adelante con sus actividades, participando en los eventos programados y demostrando que ella es la que manda. Se mostró como siempre amable, cercana a sus fans y agradecida por el cariño recibido. Y por supuesto continuó brillando con su talento. Esta actitud es admirable. Demet demostró que es una profesional madura y que sabe cómo manejar la presión del mundo del espectáculo. No se dejó afectar por las críticas y siguió enfocada en su trabajo. *** El legado de la visita, un balance agrodulce ***. La visita de Demet Özdemir a Italia fue, sin duda, una experiencia agridulce. Por un lado, le permitió conectar con sus fans italianos, promocionar su trabajo y disfrutar de la belleza y la cultura del país. Por otro lado, le generó una serie de críticas y controversias que, a pesar de todo, no lograron empañar su imagen ni su talento. Esta situación nos enseña que en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. Y ese precio a veces es la exposición a las críticas, a los juicios y a la envidia. Pero también nos demuestra que con talento, profesionalismo y una actitud positiva, se puede superar cualquier obstáculo. Y Demet sin duda ha demostrado tener de sobra estas cualidades. *** Conclusión, un simple malentendido o algo más profundo, ***. En resumen, la visita de Demet Özdemir a Italia fue un evento complejo que involucró factores culturales, expectativas profesionales y, por supuesto, el inevitable ingrediente de la envidia. Las críticas a su estilo y comportamiento podrían ser interpretadas como un reflejo de la diferencia cultural entre Turquía e Italia, un choque de expectativas y una reacción ante el éxito. Sin embargo, es importante recordar que las críticas no siempre son justas ni constructivas.
Es fundamental analizar cada situación con perspectiva, considerando el contexto cultural, la personalidad de la persona criticada y los motivos de quienes emiten las críticas. En el caso de Demet Özdemir, es evidente que ha demostrado ser una actriz talentosa y una profesional con mucha clase. A pesar de las críticas, ha sabido mantener la calma y seguir adelante con su carrera. Su éxito es innegable y su futuro promete ser brillante. Ahora, la pregunta clave, ¿qué opinas tú? ¿Crees que las críticas a Demet fueron justas? ¿O piensas que fueron exageradas? ¿Crees que las diferencias culturales influyeron en la percepción de su imagen? Déjame tus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.